Después de fallar en la misión, elegí regresar a mi mundo original de la única forma que sabía, muriendo. Pasaron 3 años de paz. De repente, el sistema me contactó de nuevo. Anfitrión, ¿recuerdas la misión en la que trabajamos hace 3 años? Hemos detectado un problema. Tu objetivo ha descubierto la verdadera razón de tu muerte. Y ahora, está a punto de volverse oscura. Queríamos saber, ¿considerarías regresar? Solo quería que hablaras con ella. Quizás eso pueda arreglar las cosas. Miré a mi esposa, su sonrisa suave, y a nuestro hijo, que se tambaleaba por el pasto con sus piernas inestables de niño pequeño. Estaba desgarrado. Cuando el sistema me contactó, estaba parado en una llanura abierta, contemplando la inmensidad de la tierra y la tranquila belleza del viento. No muy lejos, mi esposa se arrodilló junto a nuestro hijo, animándolo a dar un paso más. Los turistas que estaban cerca lo miraban con envidia. Tienes una vida perfecta, dijo uno de ellos. Debe ser un sueño. Título universitario de primera. Ejecutivo de nivel medio en una empresa de Fortune 500. Una esposa de gran corazón y una familia fuerte que la respalda. Un hijo sano y feliz. Si el sistema no me lo hubiera recordado de repente, tal vez habría olvidado que una vez tuve otra vida. Anfitrión, ¿cómo has estado? La voz llegó vacilante y torpe, como de alguien que no estaba seguro de si todavía era bienvenido. Nosotros, nos preguntábamos, ¿recuerdas aquella misión en la que trabajamos juntos hace 3 años? Cuando decidiste terminar la misión con la muerte, dejaste una huella imborrable. Te convertiste en la persona que su objetivo jamás olvidaría, a quien siempre amaría. Desde entonces, ha estado buscando la verdad sobre tu muerte. Y recientemente, encontró algo. Una pista. La situación se está descontrolando. No se encuentra bien. Vemos señales de un colapso, incluso hubo momentos en los que intentó hacerse daño. Así que, te lo rogamos. Solo una misión más. 1 mes. Después, te prometemos que, pase lo que pase, te traeremos de vuelta. No volveremos a molestarte. Bajé la mirada con voz apagada. Si se está volviendo loca, debería ver a un psiquiatra. No soy médico. Pero está así por tu culpa. ¿No sientes ni un ápice de compasión? Daisy Phipps. ¿Perdiendo la cabeza? Solté una risa corta y fría. Cuando la dejé, no fue con delicadeza. Nos habíamos destrozado. Incluso cuando le dije que iba a morir, no dudó. Ni por un segundo. Yo era su tonto. El tipo que acudía cuando lo llamaban y lo dejaban a un lado con la misma facilidad. Una vez caminé durante una tormenta eléctrica para comprarle una maldita pizza, solo porque ella mencionó que quería una. Cuando regresé, empapado y temblando de frío, ella ya no estaba. Se subió a la limusina de Todd Astor como si hubiera estado esperando este momento y entró en un restaurante elegante como si yo no estuviera allí. Me quedé afuera, sosteniendo esa caja de pizza grasienta como un idiota. Cuando por fin salió y me vio, no parecía conmovida, solo molesta. ¿Ryan? ¿Qué demonios haces aquí? Miró la pizza que tenía en las manos y frunció el ceño con incredulidad. ¿De verdad la compraste? O sea, solo quería pizza. Aunque no es que me guste. Miró hacia el cálido comedor iluminado con velas que había detrás de ella. ¿No crees que un lugar como este me viene mejor? Ella ni siquiera me miró cuando se alejó. ¿Y ahora el sistema quiere hacerme creer que ella se está desmoronando por mí? ¡Qué broma! Quizás fue el sonido de mi risa lo que activó el sistema. Su voz se volvió repentinamente aguda, casi frenética. ¿Lo olvidaste? Tenéis un hijo. Mi mano se apretó instintivamente al recordarlo. Cuando aún estaba inmerso en esa misión, Daisy Phipps estaba obsesionada con Todd Astor. Lo perseguía con locura. Habían crecido juntos. Sus familias incluso les habían organizado una fiesta de compromiso, una pareja ideal, de esas que hacían decir a la gente, están destinados a estar juntos. Y entonces apareció Mali. Todd se enamoró perdidamente de ella. Tanto que se enfrentó a su propia familia, rompió el compromiso, renunció a su herencia y siguió a Mali al extranjero. Para cuando entré en escena, Daisy se había convertido en una villana a ojos de todos. Rencorosa. Temeraria. Detestada. Pero no la vi así. Vi las grietas bajo la máscara. Empecé a hablarle, a escucharla, a sacarla de la oscuridad pieza por pieza. Poco a poco, bajó la guardia. Nos mudamos juntos. Hablamos del futuro. Nos casamos. Tuvimos un hijo, nuestro hijo, Luca.
En ese entonces comencé a creer que podía quedarme. Podría abandonar el sistema, las misiones, el ir y venir entre vidas. Podría simplemente ser. Pero entonces, cuando Luca tenía apenas un año, Todd Astor regresó. Resulta que sin dinero los cuentos de hadas no durarán mucho. La familia de Todd cortó contacto con él después de que él y Mali se fueran. Todd, que no había trabajado ni un solo día en su vida, de repente no tenía idea de cómo sobrevivir. Las facturas se acumulaban. La realidad lo golpea. Su historia de amor terminó en peleas a gritos y portazos. Entonces, un día, después de una pelea brutal, Todd abandonó a Mali y voló a casa. Regresó el día de mi cumpleaños. Daisy y yo habíamos hecho planes, una celebración tranquila en casa, solo nosotras tres. Esperé desde las 6 hasta las 2 de la mañana. Cuando la puerta principal finalmente se abrió, Daisy entró, oliendo ligeramente a su colonia. Sabía que había ido a ver a Todd. Incluso había escuchado una de sus llamadas ese mismo día. Daisy, dijo en voz baja e íntima, nos conocemos desde niños. ¿De verdad crees que no siento nada por ti? Sus ojos se llenaron de lágrimas como si le hubieran dado una segunda oportunidad en un cuento de hadas. Y, una vez más, corrió hacia Todd Astor. Me dejó atrás. De nuevo. No era la primera vez. En los últimos 5 años, había perdido la cuenta de cuántas veces había sucedido. Solo yo sabía la verdad, Todd nunca iba a dejar a Mali. Y solo yo fui lo suficientemente estúpido como para seguir esperando a Daisy. Se detuvo cuando vio la mesa, platos fríos, pastel intacto, una solitaria vela derretida en un bulto torcido. No dijo mucho. Simplemente llevó con cuidado a Luca, que dormía en mis brazos, de vuelta al dormitorio. Luego se volvió hacia mí y me dijo, lo siento, Ryan. Feliz cumpleaños. Perdí la noción del tiempo. Te compraré un regalo mañana, ¿vale? La miré cansado. No tienes por qué, dije. Ya pasó el día. Y no necesito ningún regalo. En aquel entonces, estaba atrapado en un bucle. Una espiral lenta y agotadora. Empecé a tratarla como al principio, considerada, atenta, siempre con esperanza. No quería que se hundiera persiguiendo algo que nunca fue real. Y tampoco quería perderla. Todos los días, ella estaba con Todd, yendo juntos a la oficina y quedándose hasta tarde para reuniones de negocios que se extendían hasta la madrugada. Y cada noche, me sentaba en silencio, fingiendo que no oía el clic de sus tacones cuando regresaba a casa demasiado tarde. Una noche, finalmente perdí la cabeza. Grité desde el otro lado de la habitación, con la voz entrecortada por el cansancio y la angustia. Daisy, ¿acaso tienes corazón? Se estremeció, sorprendida por la versión de mí que nunca había visto, furiosa, despeinada, desprovista de orgullo. Retrocedió un paso, con la irritación reflejada en sus ojos. Dios mío, Ryan. Pareces alguien rencoroso. ¿Qué te pasa? No le des demasiada importancia. Todd y yo nos conocemos desde hace más de 20 años, y ahora solo estoy ayudándolo a reintegrarse a la familia Astor. Pero no mucho después de esa conversación, comenzó a llevar a Luca a ver a Todd. El día que realmente me quebré fue el día que Todd los dejó en casa. Luca apenas había comenzado a unir palabras, todavía torpemente, pero orgulloso de cada sílaba. Esa tarde, señaló a Todd y gritó, «Papá». Su primer «papá». Y no fue para mí. Fue para Todd. Me quedé congelado en la puerta, mirando al hombre que había regresado a la vida de Daisy y le había robado el único título que me quedaba. Todd había trabajado para recuperar el legado de Astor durante 3 largos años, con Daisy guiándolo en cada paso. Y durante esos años, los tres comenzaron a parecerse a una familia perfecta. Celebraban juntos las fiestas. Cumpleaños. Intercambiaban regalos como cualquier otra familia. Y a Luca lo llamaba, Papá Todd. Ya tenía más de 4 años. Y ni una sola vez, me había mirado y dicho, papá. Cada vez que intentaba corregirlo, Daisy lo cerraba. Es solo un niño, Ryan. ¿Por qué lo presionas así? Y Luca, Luca, duplicaría su apuesta. Me gusta papá Todd. No me gustas. No quiero que seas mi papá. Luego llegó el día en que Daisy anunció que llevaría a Luca de viaje con Todd. Hice una última súplica. Me temblaba la voz. Me ardían los ojos. Daisy, si sales por esa puerta, moriré. ¿Me oyes? Si lo eliges, no sobreviviré. Ella ni siquiera se detuvo. Me miró como si fuera patético. Un manipulador.
como si intentara hacerla sentir culpable para que se quedara. Ryan suspiró, exasperada. Sabes que nunca te amé de verdad. Nunca te amé realmente. Observé la espalda de Daisy mientras se alejaba, con el pecho vacío y el corazón latiendo de esa manera terrible y silenciosa que solo sucede cuando sabes que algo realmente terminó. Apenas en un susurro dije, adiós. Ella me escuchó. Sé que lo hizo, sus pasos vacilaron por un instante. Pero ella no se dio la vuelta. Ella no dijo una palabra. Ella simplemente siguió caminando. La voz del sistema rompió el silencio, más suave que antes. ¿De verdad estás eligiendo irte así? No lo dudé. Sí. Si no pude dejar una marca en su corazón mientras estaba vivo, entonces tal vez la muerte me permitiría olvidar que alguna vez ella estuvo en el mío. Por favor, piénsalo, ¿quieres? Si no es por ella, al menos por mí. Lo di todo para traerte de vuelta hace 3 años. La voz del sistema volvió a sonar, ahora tranquila, casi suplicante. Y por primera vez, dudé. Cuando era joven y estúpido, vivía por la emoción, paracaidismo, saltos desde acantilados, coches rápidos en carreteras mojadas. Y pagué por ello. Casi muero por ello. Cuando estaba roto y sangrando, fue el sistema el que me rescató del borde. Aunque fallé en la misión, me mostró misericordia. Me dio una segunda oportunidad. Me dio vida. Y esa segunda oportunidad me condujo a ella, la mujer que me cuidó durante mi recuperación, que nunca me miró como si estuviera arruinada. Ella era mi enfermera entonces, parte del equipo de rehabilitación que trabajó día y noche para recomponerme. Todavía recuerdo el día que me llamó un milagro médico, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer que hubiera sobrevivido. Cuando le conté la verdad sobre mi regreso, no se rió. No salió corriendo. Simplemente se quedó sentada en silencio y luego dijo en voz baja, con razón siento que estabas destinada a vivir. Y de alguna manera, eso no impidió que nos enamoráramos. No nos impidió construir esta vida. Un hogar. Un hijo. Y ahora, estaba partido en 2. Por un lado, el sistema que me había salvado la vida. Por otro lado, mi esposa y mi hijo, que eran mi vida. Y no sabía sin qué parte de mí podría vivir. Por la noche, mi esposa notó mi distracción y me preguntó con paciencia. Simplemente esperé hasta que estuvimos solos en el dormitorio, con las luces bajas y su mano descansando suavemente sobre mi brazo. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Dudé. Luego le conté todo. El sistema. Daisy. La niña que habíamos dejado atrás. La decisión que no supe tomar. Rachel, pregunté con voz ronca, ¿qué harías? Ella no se inmutó. En cambio, extendió la mano por encima del espacio que nos separaba y me la tomó. No importa lo que haya hecho, dijo, sigue siendo un ser humano. Si está sufriendo, no podemos simplemente ignorarla. Lo supe entonces, no era solo su compasión como enfermera. Era confianza. En mí. Se me hizo un nudo en la garganta cuando le devolví el apretón de la mano. ¿No tienes miedo de que no vuelva?, susurré. Ella inclinó la cabeza y me dirigió esa mirada, la que siempre disipaba mis dudas. Hemos pasado por cosas peores, dijo. Y creo en ti, probablemente más que en mí misma. Nuestro hijo se movió mientras dormía, dándose vuelta y murmurando suavemente. Papá, murmuró. Me agaché y lo ajusté con más fuerza, me dolía el pecho. Luego me volví hacia Rachel y le prometí, lo juré como si fuera un voto. Terminaré esto. Rápido. Cuidarás de él mientras no estoy, solo por un ratito. Y cuando vuelva, te lo compensaré. Lo juro. Había estado ausente solo 3 años. Pero en el mundo de las misiones, habían pasado 10 años. Y ahora, 10 años mayor, Daisy estaba frente a mí con una mirada que nunca antes le había visto, abierta, reverente, temblorosa como si temiera que yo pudiera desaparecer si parpadeaba. Ryan, suspiró. ¿De verdad eres tú? Empujó suavemente al niño que estaba a su lado para que avanzara. Luca, ven. Saluda a papá. La cara de Luca se sonrojó al dar un paso adelante. Me abrazó con una fuerza sorprendente para su tamaño, aferrándose a mí como si no me fuera a soltar jamás. Papá. Durante años, había imaginado este momento. Lo había soñado. Lo anhelaba. Solía preguntarme qué se sentiría al finalmente escucharlo llamarme así. Pero ahora que estaba gritando, me sentí muy tranquilo. Dejé escapar un largo suspiro. Es hora de dejar de bailar alrededor de la verdad. Daisy, dije, mirándola a los ojos.
Ya me despedí de ti el día que te marchaste de mi vida. Morí. Tú mismo viste el cuerpo, ¿verdad? Su rostro se retorció y su voz se quebró al gritar, no. No, no fuiste tú. Siempre fuiste tan serena, tan digna, no hay manera de que mueras así. Así no. La vi desenredarse frente a mí y un peso agudo se asentó en mi pecho. Estaba peor de lo que esperaba. Mucho peor. Aún más rota que el día que Todd la dejó atrás. Casi me arrepiento de haber regresado. No sé cómo explicártelo, dije con suavidad. Puedes imaginarme como una persona resucitada, que viajó en el tiempo o que mi alma viajó a través de las dimensiones. Pero solo estaré aquí un mes. Eso es todo. Regresé porque tenía una deuda con el sistema. Y cuando esto termine, lo aceptes o no, me voy. No me quedaré. Así que por favor, añadí, más suave esta vez, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Pero Daisy, presa del pánico, se aferró a cualquier hilo que pudiera agarrar. No pasa nada. Un mes está bien, solo quédate, dijo, y la desesperación en su voz desvaneció cualquier pretensión. Ella me condujo a su casa actual. Una mansión imponente encaramada sobre la costa, bañada por el sol de un lado y con vistas al océano del otro. Líneas limpias y modernas. Amplios ventanales. Exactamente el tipo de casa del que solíamos hablar. Allá cuando, algún día, todavía parecía una promesa. Ella me entregó un conjunto de ropa cuidadosamente doblada, su tono ligero, casi esperanzado. Ryan. Siempre guardaba tus cosas aquí. Nunca creí que te hubieras ido. Levanté una mano para detenerla antes de que pudiera comenzar a expresar más sentimentalismo. ¿Cómo está Todd? Ella se estremeció. Cuando elegí salir de ese mundo a través de la muerte, necesitaba que pareciera un accidente. Rápido e irreversible. Así que simulé un accidente de coche. Lo que no contaba, lo que ni yo ni el sistema previmos, fue que el conductor sería el propio Todd Astor. Todd decidió correr después del accidente. El sistema entró en pánico. Su protagonista masculino cuidadosamente guionado, era ahora un asesino atropellado. Eso no formaba parte del plan. Así que movieron los hilos. La familia Astor, una familia rica con influencia en todos los rincones del país, intervino para encubrirlo. Crearon un chivo expiatorio, alguien que cargara con la culpa. La prensa lo explotó. El sistema lo ocultó. Y durante 10 años, Daisy creyó la mentira. Hasta que no lo hizo. Cavó, empujó y cruzó límites que nadie más se atrevía a cruzar. Y cuando finalmente descubrió la verdad, que había muerto bajo las ruedas de Todd, se deshizo. Pero Todd limpió la sangre, arregló el coche y se fue de vacaciones con Daisy como si nada. ¿Qué clase de hombre hace eso? El sistema me dijo que Daisy lo arriesgó todo para descubrir la verdad. Que la familia Astor casi la silenció por indagar demasiado. Que se sumió en una espiral de dolor, autolesiones y obsesión. Pero, ¿qué perdió Todd en todo esto? Daisy no respondió de inmediato. Por supuesto que no lo hizo. El sistema afirmó que se había vuelto loca, pero en el momento en que me vio, su mente se aclaró. Dijeron que ella quería morir, pero de alguna manera, nunca lo logró. ¿La verdad? Ella no quería morir. En realidad no. Las familias Phipps y Astor llevaban generaciones entrelazadas, negocios, matrimonios, dinero. Todo enredado. Daisy juró que jamás perdonaría a Todd por lo que había hecho. ¿Pero qué pasó cuando los Astor entregaron 3 proyectos lucrativos como oferta de paz? Ella lo perdonó. Así. Ryan, dijo con dulzura, ya has vuelto. ¿Por qué no? ¿Nos centramos en nosotros? Disfrutémoslo al máximo. Vivimos nuestra vida. Solté una risa fría. Por supuesto que diría eso. ¿Alguien como yo, alguien que se suponía que estaba muerto, apareciendo en público sin previo aviso? Ese tipo de cosas causan pánico. Especialmente para mis padres. Han aceptado mi muerte. También se han adaptado a la vida sin mí. No quiero aparecer cerca de ellos ni perturbar su vida pacífica, que por fin se ha asentado. Solo estuve aquí un mes. No necesitaban verme. Así que mantuve un perfil bajo. Me quedé en casa. Evitaba las calles. Pero a veces, tarde por la noche, Daisy me rogaba que saliera con ella y Luca. Solo un paseo corto. Un poco de escaparates. Y no pude decir que no. Porque cada vez que lo intentaba, ella se deshacía.
Se agarraba el pelo, con la respiración entrecortada y la mirada desorbitada. Volviste, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sigues castigándome así? Fue la única vez que lo vi claramente. Ella no estaba loca. Ella estaba rota, adormeciéndose con la negación, con la ilusión de que si fingía con suficiente ahínco, podríamos reescribir el pasado. Y de alguna manera, la dejé. Quizás porque yo también quería creer. Que podía perdonar su crueldad. Su cobardía. Su disposición a cambiar la verdad por consuelo. Así que me puse mascarilla. Mantuve la distancia. Siempre me quedé un paso atrás mientras ella y Luca caminaban delante de mí, de la mano. Pero nada en este mundo permanece oculto por mucho tiempo. Después de algunas salidas, alguien con una cámara y demasiado tiempo libre nos vio. Las fotografías inundan internet como un fósforo sobre un pincel seco. La heredera de la familia Phipps fue vista paseando con un hombre misterioso, sonrisas, coqueteos y un supuesto romance en ciernes. Y así, de repente, el teléfono de Daisy explotó con llamadas. Entre las docenas de llamadas que inundaban el teléfono de Daisy, un nombre destacaba. Todd. Ella respondió con un suspiro, cambiando al altavoz del teléfono, probablemente para demostrar que no tenía nada que ocultar. Pero en el momento en que su voz salió, la tensión en la habitación aumentó. Daisy, empezó Todd, con la misma serenidad de siempre, sé que te molesta que me case con Mali. Pero vamos, ya le puse a Luca mi ahijado. Sabes que Mali ha tenido problemas de salud, probablemente no pueda tener hijos. Pero si me ayudas, Luca podría seguir siendo el heredero del apellido Astor. No hay razón para que te pavonees con un desconocido solo para sacarme de quicio. Daisy palideció. Me miró rápidamente, con pánico reflejado en sus ojos. Todd, espetó con voz temblorosa. Ya no te quiero. Hace mucho que no te quiero. Y Luca nunca te llamará, papá. Nunca en esta vida. La risa de Todd al otro lado era fría. Burlona. Ah, sí. ¿Miento? ¿Fui yo quien te obligó a renunciar a Ryan? ¿Fui yo quien intentó deshacerse de Luca? Ryan probablemente se fue a la tumba sin saber siquiera que estabas embarazada, ¿verdad? Entonces, con una crueldad casual que me heló la sangre, dijo. Diablos, quizá nunca lo supo porque tú tampoco sabías quién era el padre. Daisy se puso blanca como un fantasma. Cállate. Gritó. Siempre me has usado. Cada palabra que dijiste fue manipulación. ¿Y no me usaste de vuelta? Se burló Todd. No nos hagamos las inocentes, Daisy. Tú y yo somos el mismo tipo de monstruo. Hizo una pausa y luego bajó la voz a un tono más peligroso. Algo cortante. Rompe con ese tipo. Ya. O no puedo prometerte que no haré algo imprudente. Otro ritmo. Luego, como si oliera la verdad, añadió, está a tu lado, ¿no? Daisy y yo nos miramos a los ojos. Terminó la llamada sin decir otra palabra, sus dedos temblaban ligeramente. Saqué la mano del bolsillo, donde mi teléfono había estado grabando silenciosamente toda la conversación. Todd tenía razón en una cosa. Estuve allí todo el tiempo. Y ahora tenía todo lo que necesitaba. A la mañana siguiente, después de que Daisy se fuera a trabajar, llevé a Luca a la escuela. Ahora tenía 14 años. Una vez, lo amé como si fuera de mi propia sangre. Pero ahora, los sentimientos eran más complejos de lo que quería admitir. No podía amarlo como antes, ni ciegamente ni completamente. Pero tampoco podía ignorarlo. Fingir que no existía. Aún así, no había nada que pudiera prometerle. Ningún futuro que pudiera ofrecerle. Llegamos a la entrada de la escuela, y justo cuando estaba a punto de irme, un grupo de sus compañeros se acercó corriendo. Uno de ellos me miró con curiosidad. Ese es mi papá. Dijo Luca en voz alta, orgulloso, casi desafiante. Técnicamente, Daisy y Todd rondaban los 40. Yo tenía 25. El otro chico arqueó una ceja, claramente sin creérselo. Le sacó la lengua. Sí, claro. Es tu hermano. ¿A quién intentas engañar? No miento. Insistió Luca. Es mi papá. No dije nada. Solo los observé mientras desaparecían en el edificio de la escuela. Luego me di la vuelta y me alejé. Pero no volví a casa. En lugar de eso, tomé un desvío y compré un sistema de vigilancia. Conocía a Todd. Sabía cómo funcionaba su mente. En cuanto se dio cuenta de que había vuelto, de verdad, no se quedaría callado en las sombras.
Y no le costaría mucho darse cuenta. Una búsqueda rápida, un par de comentarios en redes sociales, y sabría que rara vez salía de casa. Miraba esas fotos borrosas de la calle y veía lo que quería ver, un hombre más joven que vivía a costa de Daisy. Su nuevo amante. Su mantenido. Él lo tomaría como una invitación. El tipo de invitación a la que no pudo resistirse. Entonces, antes de que Daisy regresara, hice que alguien viniera e instalara las cámaras, cuidadosamente colocadas en los rincones de la casa, invisibles a menos que supieras exactamente dónde mirar. Apenas tuve tiempo de despedir a los trabajadores cuando sonó el timbre. Justo a tiempo. Observé desde la cámara de vigilancia cómo todo aparecía en la puerta. Al principio, lo hizo de manera informal, tocó el timbre 2 veces con la petulante facilidad de quien cree tener la sartén por el mango. Al no obtener respuesta, frunció el ceño y lo presionó una tercera vez. Cuando sonó el cuarto timbre, su expresión había cambiado. Él sabía que lo estaba ignorando. Así que abandonó la farsa. Comenzó a golpear la puerta con el puño, alzando la voz. Sé que estás ahí. Abre la maldita puerta. Aproveché el momento para ponerme una bata, algo informal pero revelador. El pecho al descubierto, con marcas rojas recientes frotadas deliberadamente en mi piel, como si alguien hubiera estado allí, alguien íntimo. Cuando finalmente abrí la puerta, Todd estaba gritando. Juro por Dios que voy a ver qué clase de chico tiene Daisy a su lado. Su voz vaciló cuando me vio. Se quedó congelado. Ojos abiertos. Boca ligeramente abierta. Mirando fijamente. Dejé que el silencio se prolongara por un segundo, luego extendí la mano, agarré su brazo y tiré de él hacia adentro antes de que pudiera salir corriendo de la cámara. Señor Astor, dije con frialdad, cerrando la puerta tras él, ¿qué le trae por aquí? Se tambaleó hacia atrás y golpeó la pared de la entrada, toda su confianza se había ido. Sus ojos recorrieron mi rostro como si estuviera viendo un fantasma. ¿Ryan? Balbuceó. Estás muerto. Se supone que deberías estar muerto. Sacudió la cabeza violentamente, como si quisiera borrar la imagen que tenía delante. No. No puede ser Ryan. Lo vi. Revisé el cuerpo yo mismo. No pudo haber sobrevivido a eso. Su respiración se volvió errática. ¿Quién carajo eres tú? Yo soy Ryan. El sentido de mi existencia es redimir a la villana. Intervenir cuando todos los demás se vayan. Para ayudarla a sentirse completa, para que el héroe y la heroína pudieran tener su final feliz. Ese era mi propósito. Pero Todd me mató. No a propósito. Sino descuidadamente. Sin pensarlo 2 veces. Y después de eso, todo cambió. Se deshizo. Empezó a mentir. A manipular. Se convirtió en el tipo de hombre que jugaba con ambos bandos, que no podía evitar hundirse aún más en la podredumbre. Tal como ahora. Incluso frente a lo imposible, incluso sabiendo que estaba justo frente a él, tenía miedo. Pero no lo lamentaba. No había estado allí 10 años atrás y tampoco lo estaba ahora. Por eso volví. Sí, le debía al sistema. Pero más que eso, necesitaba saber, después de mi muerte, ¿el hombre que me mató pagaría alguna vez por lo que había hecho? Sonreí y di un paso adelante. Me llamo Ryan, dije con claridad. Nací en San Francisco. Me gradué de Stanford. Tengo 25 años. Con cada palabra, la sangre desaparecía del rostro de Todd. Hasta que dije mi edad. Luego se relajó. Se rió entre dientes. Vaya, se burló. Daisy se ha superado a sí misma. Debe haber costado bastante encontrar a un chico que se le parezca tanto. Me rodeó lentamente, con los ojos entrecerrados y la voz cargada de desdén. Si no fueras tan joven, casi creería que Ryan había logrado salir de la tumba. ¿De verdad? Respondí con calma. Pareces nervioso, Todd. Quizás demasiado nervioso por un muerto. Él se burló. ¿Y si lo soy? Ryan murió bajo mis ruedas hace 10 años y no hay nada que tú ni nadie pueda hacer para cambiarlo. Se detuvo en seco. Dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de confesar. Su mirada volvió a la mía. Puede que no seas Ryan, dijo con cuidado y voz tensa, pero tu existencia sigue siendo incómoda. No me gusta que nadie toque a mi mujer. Y menos a alguien como tú. Se acercó más, nuevamente satisfecho, como si tuviera algo que ofrecer que hiciera que todo esto desapareciera. Solo quieres dinero, ¿verdad?
Te daré $3 millones. Aléjate de Daisy. De su hijo. De todo este lío. Las palabras de Todd quedaron suspendidas en el aire, satisfechas y seguras de sí mismas. No respondí de inmediato. En cambio, contacté en silencio, internamente, llamando al sistema. La brújula moral de este mundo está destrozada. ¿Y aún no se ha derrumbado? ¿Qué sentido tiene mantenerla? La voz del sistema llegó tímidamente. El equipo de guionistas sigue trabajando horas extras, intentando crear un arco de redención para el protagonista masculino. Me quedé mirando a Todd, cada centímetro de él empapado de derecho y podredumbre. ¿Redención? Por esto. Me tragué una risa y me giré para mirarlo directamente, con una expresión ilegible. Todd, dije con dulzura, ¿no crees que te estás extendiendo demasiado? O sea, si no recuerdo mal, te comprometiste con la señorita Mali el mes pasado. Él no parpadeó. Mali es mi esposa. Daisy es mi mujer. ¿Cuál es el problema? Se me escapó una risa baja antes de poder detenerla. No hay problema, dije, quitándole la tarjeta. Claro que no hay ningún conflicto. Pero marcharse lleva tiempo, ¿entiendes? Me iré en 2 semanas. Estaré completamente fuera del mapa. Te doy mi palabra. Él asintió, visiblemente satisfecho, y salió de la casa con la confianza de quien pensaba que acababa de comprar el control. Lo vi irse, dando vueltas a la tarjeta entre mis dedos. 2 semanas. Eso era todo lo que necesitaba. Solo tiempo suficiente para usar el dinero que Todd tan gentilmente me dio para construir la trampa perfecta. Porque si dependía solo de la ley, se me escaparía. Hombres como él siempre lo hacían. Poder, legado, dinero, él encontraría la manera. ¿Pero la opinión pública? ¿El juicio moral? Ahí es donde yo atacaría. No derribaría simplemente a Todd Astor. Me aseguraría de que el mundo viera cada parte fea de él primero. Y cuando finalmente se dio cuenta de que todo había sido orquestado desde el principio, por mí, me pregunté qué tipo de expresión pondría. Aunque probablemente no llegaría a verlo. Porque dentro de 2 semanas, me habría ido. Tal como lo prometí. Daisy me dijo que quería venir conmigo. De regreso a San Francisco. Regreso a ver a mis padres. Sabía lo que estaba intentando hacer. Tal vez, solo tal vez, pensó, si me traía a esta parte de mi vida, me resultaría más difícil irme. La observé mientras hacía la maleta, doblando cuidadosamente la ropa y guardándola en una maleta como si fuera un viaje familiar normal. Ryan, dijo con tono ligero pero forzado, le conseguí a Luca un descanso más largo de la escuela. Pensé que a los 3 nos vendría bien un tiempo para relajarnos juntos. Ella levantó la mirada y sonrió como si fuéramos algo completo. De hecho, llevé a Luca a ver a tus padres el año pasado. Te extrañan mucho. Cuando te vuelvan a ver, se pondrán muy contentos. No dije nada. Me quedé allí parado, observándola tratarme como yo solía tratarla, pensando demasiado en cada gesto, esperando demasiado. Y por un segundo me pregunté. Cuando me acerqué a Daisy por primera vez, ¿era así como ella se sentía? Luca revoloteaba por la habitación, ayudándola a cerrar las bolsas, saltando de emoción. Sus ojos brillaban como si estuviera a punto de emprender el mejor viaje de su vida. Exhalé lentamente y finalmente hablé. No tiene sentido, dije. Yo también tengo padres en ese mundo. Sus manos se congelaron sobre la maleta. No renunciaré a mi elección por ninguno de los 2 lados. Y más que eso, tengo esposa. Tengo un hijo. Ella y Luca no me conmoverán. Sus lágrimas brotaron rápidamente, de una crudeza sorprendente. Quizás incluso más rápidas que las que derramó ante mi tumba. No. No, Ryan, no puede ser, susurró. Me amabas. Me amabas demasiado como para casarte con otra. Estás enfadado, lo entiendo. Crees que dejé ir a Todd. Pero lo arreglaré. Devolveré los proyectos y me aseguraré de que lo arresten. Pero no te vayas. Ella estaba dando vueltas en espiral, aferrándose a cualquier cosa que pudiera retenerla allí. Pero la verdad era que el amor que sentía por ella, el amor que alguna vez fue lo suficientemente profundo como para hacerme considerar quedarme, se había desvanecido hacía mucho tiempo. Desvaneciéndose lentamente día a día en la elegancia de ser amado silenciosamente por Rachel. Y Luca, el dulce y confundido Luca, también empezó a llorar. Fuerte. Desesperadamente. Odio a Todd. Te deseo. Por favor, no te vayas, papá. Eres mi papá. Las palabras golpearon fuerte.
Pero también lo hizo el recuerdo de una voz más pequeña, más suave, susurrando, papá, por primera vez. Mi otro hijo, mi verdadero hijo, apenas estaba aprendiendo a hablar. Y él apenas había empezado a llamarme papá. Apreté una mano sobre mi pecho y exhalé lentamente. Al menos sabía que no era un bastardo. No era insensible, sentía algo, pero podía decir, con absoluta certeza, que no era amor. Ya no. Ni de lejos. No quería que Daisy volviera. Lo que yo quería, era que este capítulo terminara. Así podría volver a casa. Para Rachel. Para mi hijo. Extendí la mano y detuve su mano a mitad de la maleta, presionando suavemente la tapa. No vayas a San Francisco, dije. Si de verdad necesitas cerrar el ciclo, te acompaño a la reunión. Dentro de 3 días. Hice una pausa y añadí, como tu cita. Tu acompañante. La reunión de exalumnos, me lo había preguntado hacía una semana. Prácticamente me lo suplicó. Lo rechacé sin dudarlo. Ahora, sus ojos se iluminaron como si acabara de entregarle algo frágil y precioso. De acuerdo, dijo rápidamente. Te escucho. Desde el momento en que acepté, supe exactamente cuál sería ese evento. Un escenario. Todd estaría allí, por supuesto. Lo que significaba que Mali también estaría, interpretando a la prometida obediente. ¿Y yo? Tenía algo que mostrarles. Algo que merecía una mayor audiencia. Pero el destino tiene una forma curiosa de alterar los planes bien trazados. Siempre es mañana o un desastre, nunca se sabe qué te afectará primero. A la mañana siguiente, Daisy preparó el desayuno. Ella apenas se había sentado con el tenedor en la mano cuando de repente se dobló y corrió hacia el bote de basura. Ella vomitó violentamente, con los brazos temblando mientras se agarraba al borde del mostrador. Cuando pasó, se limpió la boca y me miró aturdida. Estaba a medio bocado, con medio bocado de huevos revueltos aún colgando. Levanté una mano. Solo llevo 2 semanas, dije rápidamente. Y no te he tocado. Ella me dio una risa amarga y sin aliento, mitad divertida, mitad exasperada. Aunque no lo creas, hace mucho que no toco a nadie, murmuró. ¿Será el calor, o el estómago? Llevo días con náuseas y calambres. Algo en su tono, o tal vez fueron todas esas noches viendo a Rachel examinar los gráficos, me hizo inclinar la cabeza. ¿Cuántas veces ha sucedido?, pregunté sin pensar. Daisy parpadeó, sorprendida por la pregunta. Hizo una pausa, contando mentalmente. 5 veces, quizá. ¿Por qué? ¿Qué, ahora eres médico? Había un tono burlón en su voz, más ligero, más cálido. Quizás porque había aceptado la reunión. Quizás porque, por primera vez en 10 años, no la trataba como una herida que nunca sanaba. Pero no respondí a su broma. Porque algo en mis entrañas ya estaba cambiando. Cogí mi teléfono y comencé a desplazarme rápidamente con el pulgar. Has estado sin energía estos últimos años, dije sin levantar la vista. Te programé una revisión mañana por la mañana. Por si acaso. No me dejé llevar por los peores escenarios. Pero algo me decía que no se trataba solo del calor o de un estómago sensible. Ella me hizo un pequeño gesto con la cabeza y desapareció por el pasillo para prepararse. Limpié los platos, me limpié las manos y esperé en el sofá mientras ella terminaba de arreglarse. Cuando llegamos a la reunión, fuimos de los últimos en aparecer. Llegamos a la sala privada justo cuando alguien del otro lado empezó a hablar. La puerta no estaba cerrada del todo. Se oyeron voces. ¿Has oído que Daisy está con algún chico? Solo un chico guapo. Buena piel, mandíbula decente. Eso es todo. Por favor. Aunque esté bueno, no es Todd. A continuación se escuchó la voz de Todd, pulida, perezosa, con un matiz de fingida humildad. Oye, mi prometida está en la habitación y tú estás aquí afuera haciéndome sonrojar. Daisy no esperó a escuchar más. Su mano se apretó alrededor de mi brazo y, sin perder el ritmo, empujó la puerta para abrirla y entró como si fuera dueña del aire. Bueno, dijo con voz aguda y dulce, parece que soy más popular de lo que pensaba. Si alguien quiere decir algo sobre mí, no se corten. Soy toda oídos. La habitación quedó en completo silencio. Y luego me vieron. Los ojos se abrieron. Las mandíbulas cayeron. ¿Alguien jadeó, Ryan? Tranquilos, dijo Todd con suavidad, levantándose con la copa de vino en alto. Están todos confundidos. Ryan lleva muerto años. Sonrió,
como si estuviera a punto de contar un buen chiste en un funeral. Fue una muerte muy trágica. Quizás no lo sepas, pero cuando Ryan fue atropellado, fue su cara la que recibió el golpe. Hizo un vago movimiento sobre sus propios rasgos, disfrutando cada sílaba. El cuerpo quedó destrozado. No queda mucho que reconocer. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa performativa y hizo un gesto como si estuviera presentando una exposición. Este tipo de aquí. También se llama Ryan. ¡Qué coincidencia! Recién salido de la universidad, quizá un par de años en el mundo real. No como el resto de nosotros, los de mediana edad. Él se rió entre dientes. Es joven. Quiere un atajo. No se le puede culpar, ¿verdad? Antes de que pudiera decir una palabra, Daisy se movió primero. Su mano golpeó el rostro de Todd con un sonido agudo y limpio que resonó por toda la habitación. ¿Quién carajo te crees que eres para hablar así, Ryan?, espetó. Me agarró del brazo y me guió hacia un asiento vacío. Su cuerpo aún temblaba de furia. Al volverse, su mirada podría haber quemado las paredes. Ten cuidado, Todd. No te alejes demasiado. Pero Mali no iba a permitir que su prometido fuera humillado, y menos por Daisy. Nunca se habían llevado bien, y ahora que Mali tenía el apellido Astor en su haber, ya no se molestaba en ocultarlo. Ah, así que es así. Dijo, poniéndose de pie. ¿La malvada Daisy Phipps puede repartir pero no aguantar? ¿O por fin alguien tocó la fibra sensible? Estás tan acostumbrado a intimidar a la gente que ni siquiera te das cuenta cuando alguien te contraataca. En aquel entonces, Mali nunca se habría atrevido a hablarle así a Daisy. Pero ahora... Ahora contaba con la protección de una familia Astor. Y por una vez, se mantenía firme. La reputación de Daisy tampoco ayudó. Ella tenía un historial, una lengua afilada, un temperamento aún más afilado, y ninguno de los 30 o más compañeros de clase en la sala intervino para defenderla. La miré y mi expresión era difícil de interpretar. Se removió nerviosa, pasándose los dedos por el pelo con torpeza. Bueno, tengo un pequeño récord. Honestamente, la mayoría de la gente aquí probablemente había sido quemada por ella en algún momento. No sé si Daisy alguna vez ha intimidado a alguien, dije con calma, pero sí sé que los muertos merecen algo mejor que ser arrastrados por el barro. Me volví hacia Todd y le sonreí levemente. Oh, lo siento, olvidé que te graduaste antes de tiempo. Ya les habrás devuelto todo lo aprendido en los libros a tus profesores, ¿no? Y describes la escena del accidente de forma tan vívida, casi como si hubieras estado allí. Me incliné ligeramente hacia adelante. Dime, Todd, ¿eras tú el que estaba al volante? Se quedó congelado. Toda su postura se puso rígida, con el dedo medio levantado hacia mí, tartamudeando sin sonido. Él no esperaba esto. No del tipo que tomó su dinero y sonrió cortésmente. Pero ese era el punto. A mitad del evento, Mali se disculpó para ir al baño. Esperé un momento y luego salí también. Nos cruzamos en el pasillo. Mientras cruzábamos, presioné suavemente una unidad USB en su palma. Mi voz era tranquila y casual. Querrás comprobarlo. En privado. Preferiblemente en un lugar donde Todd no pueda seguirte. ¿Dentro de la unidad? Una grabación de voz. Un clip de vigilancia. Y una gran pila de fotografías, todas tomadas por un investigador privado que contraté con el propio dinero de Todd para silenciarme. Las mujeres en las fotos eran variadas, morenas, rubias, pelirrojas. Algunas apenas mayores de edad. Otras, lejos de serlo. Pero en cada fotografía hay un nombre. Siempre es Todd Astor. Daisy bebió demasiado esa noche. Cuando llegamos a casa, ella no dijo ni una palabra, simplemente se metió en su habitación y se desplomó. Poco después de medianoche, empezaron los golpes. Gemí sobre mi almohada, me incorporé y abrí la puerta. Estaba casi agachada en el pasillo, pálida y temblorosa, con ambas manos aferradas al estómago. Su rostro estaba contorsionado por el dolor, sus ojos húmedos y desesperados. Ryan, me duele. Me duele tanto que no puedo soportarlo. No hice preguntas. La llevé directamente al hospital. El médico de guardia no perdió tiempo, hizo una ecografía, luego solicitó una tomografía computarizada y luego añadió análisis de sangre. Todo fue rápido. Sin demoras. 3 horas más tarde, Daisy estaba en una cama de hospital conectada a una vía intravenosa. El médico me llevó aparte. Su rostro estaba tenso. Profesional, pero no frío. Ya tenemos los resultados. Cáncer de hígado.
Parece estar en etapa intermedia, pero es tratable. Aún hay buenas posibilidades si responde a la terapia. Me giré y miré por la pequeña ventana de la puerta. Ella estaba dormida, con el rostro lavado bajo la luz fluorescente, completamente quieta. Por un momento no pude procesarlo. No tiene ni 40 años, dije en voz baja. El médico dejó escapar un suspiro cansado. Te sorprendería saber lo común que es esto hoy en día. Luego se fue. Eran más de las 8 cuando terminó el goteo. La enfermera retiró la aguja con cuidado, y Daisy intentó inmediatamente bajar las piernas de la cama. Tengo que ir a casa. Luca está solo. La detuve presionándole una mano firme en el hombro. Llamé a tu mamá. Está con él ahora. Lo intentó de nuevo. Entonces tengo que ir a la oficina. Llamé a tu papá. Te está ayudando a terminar el trabajo. Eso la dejó congelada. Ella volvió a sentarse lentamente, con el cuerpo flácido por una mezcla de miedo y agotamiento. Entonces, ¿me estoy muriendo? No necesariamente, dije. Está en la etapa intermedia. Si te tomas el tratamiento en serio, hay una posibilidad real. Pero tienes que luchar. Ella soltó una risa seca y amarga y miró hacia otro lado. Mi retribución finalmente ha llegado. Al principio, forzó una sonrisa temblorosa, intentando aparentar serenidad. Pero en cuestión de segundos, se derrumbó, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué pasa esto?, gritó. Solo tengo 30 y tantos años. Luca es tan joven. No tenía ni idea de cómo consolarla. Así que simplemente extendí la mano y le di una palmadita en el hombro. Te lo dije, no te estás muriendo. Ahora no. ¿No fue ella quien amenazó con suicidarse hace apenas 2 semanas, nada menos que por mí? Resulta que la gente habla mucho de querer morir, pero cuando la muerte llega, nadie está listo para afrontarla. Nadie puede superar el miedo. Ryan, murmuró, ¿puedes quedarte un rato más? ¿Solo, estar aquí conmigo? Suspiré e incliné la cabeza hacia atrás, tratando de reprimir la frustración que brotaba en mí. Genial. Chantaje emocional. Justo lo que necesitaba. Al 5.º día de la hospitalización de Daisy, Todd apareció con Mali a su lado. Mientras Todd se sentó a hablar con Daisy, Mali se inclinó hacia mí y me hizo un gesto hacia el pasillo. Señor Ryan, dijo en voz baja, ¿cuánto le costaría destruir los negativos? La miré atónito. No podía creerlo. Después de todo lo que había visto, los videos, las fotos, las pruebas repugnantes, su primer pensamiento no fue escapar. Fue encubrirlo. ¿En serio vas a perdonarlo? Se veía pálida, agotada, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué otra opción tengo?, susurró. Cuando estaba en el extranjero, tomé decisiones estúpidas. Perdí 2 embarazos. Mi cuerpo ahora es un desastre. Todd tiene razón, añadió con la mirada apagada. Probablemente nunca tendré hijos. Si me alejo ahora, ¿qué futuro me queda? ¿Qué futuro? Cualquier vida, cualquiera, sería mejor que encadenarse a un hombre como Todd. Un mentiroso. Un tramposo. Un asesino. Cerré los ojos brevemente, para recomponerme antes de hablar. Si lo dejas ahora, quizá, sea generoso. Quizá te dé lo suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Pero si te quedas. La miré fijamente a los ojos. Te quedarás sin nada. Porque no estoy destruyendo la evidencia. No solo me negué a destruir la evidencia, sino que fui un paso más allá, encontré a Pete. El hombre que asumió la culpa por todos esos años y terminó en un hospital en lugar de una prisión, gracias a un poco de gimnasia legal. No me reconoció. Claro que no lo haría. Este Pete pasó 3 años en prisión y otros 7 en el hospital. Se desconoce cuánto tiempo permanecerá aquí en el futuro. Para él, este lugar es peor que una prisión, más estéril, más controlado, más olvidado. Estaba desesperado por tener a alguien con quien hablar. Y con un poco de insistencia mía, empezó a desahogarse. Mucho. Mucho más de lo que debería. Sus nudillos se pusieron blancos mientras miraba por la ventana enrejada. Los Astor me lo prometieron, dijo con amargura. Una vez que me transfirieran aquí, encontrarían la manera de sacarme. Pero mintieron. Por supuesto que lo hicieron. Desde la perspectiva de la familia Astor, un chivo expiatorio encerrado en una instalación privada sin visitas, sin medios de comunicación y sin ruido era mucho más seguro que un comodín caminando libre. Si no hubieran tenido miedo de que hablara en la cárcel, probablemente lo habrían dejado pudrirse allí.
Me incliné con la voz firme. Señor Pete, ¿sabía que el hombre que causó el accidente ahora está al mando de la familia Astor y su fortuna supera los 100 millones? ¿Te dio las gracias alguna vez, por cierto? ¿Por salvarle el pellejo? Eso encendió un fuego detrás de sus ojos. Me lo debe todo, gruñó Pete. Debería compartir conmigo cada maldito dólar que tenga. No pude evitarlo, me reí. No por crueldad, sino por incredulidad. El absurdo de la lealtad de Pete. Su expectativa de justicia de un hombre como Todd. ¿De verdad crees que conseguirás justicia sin cambiar la historia? Dije. Vamos. Sé que tienes algo. Pruebas. Pete dudó. Tenía pruebas. Pero el miedo lo mantuvo callado. Sabía exactamente de qué eran capaces los Astor. Temía que lo silenciaran antes de llegar a un tribunal. Metí la mano en mi bolso y deslicé una foto por la mesa hacia él. Lo miró. Luego frunció el ceño. Era una foto mía. Hace 10 años. ¿No me reconociste?, dije en voz baja. Claro que no. Porque el hombre al volante esa noche no eras tú. Si lo hubiera sido, lo habría sentido. Lo habría sabido. Lo miré directamente a los ojos. Soy Ryan. El que murió en ese accidente. Pete se presentó apenas 2 días antes de la fecha límite de un mes. Ya había hecho mi movimiento, envié todos los archivos de audio y todos los videoclips que tenía a los mayores rivales de la familia Astor. No necesité hacer nada más. Internet se encargó del resto. En cuestión de horas, los Astor quedaron sepultados bajo una ola de escándalo. Ese mismo día, Pete se sentó en las escaleras del juzgado, flanqueado por 8 guardias de seguridad privados que había contratado para él. Salió en vivo en las redes sociales exponiendo todo. Reprodujo grabaciones de la matriarca Astor, conversaciones de años atrás, cuando ella coordinó el encubrimiento. La cámara lo captó de pie frente al edificio, asegurándose de que las palabras «justicia» e «igualdad» grabadas en la piedra sobre las puertas del Palacio de Justicia estuvieran enmarcadas. Luego miró directamente a la lente. «Voy a entrar ahora», dijo con voz clara. La familia Astor ha tenido esta ciudad bajo control durante décadas. Pero sigo creyendo en la ley. Si todo esto no es suficiente para condenar a ese bastardo por lo que hizo, entonces les pido a todos los presentes que sean mis testigos. Hizo una pausa y luego agregó, los Astor son el mayor cáncer de Manhattan. De vuelta en el hospital, estaba viendo la transmisión en vivo desde la habitación de Daisy. Ella estaba despierta, recién salida de la cirugía y comenzando la radiación. Pálido. Agotado. Tranquilo. ¿Fue eso obra tuya?, preguntó ella, apenas por encima de un susurro. La miré de reojo. Luego, al cabo de un momento, solté una risa silenciosa. No, dije. Fue todo culpa suya. Las acciones de la familia Astor se desplomaron de la noche a la mañana. La familia Phipps también sufrió un duro golpe, como consecuencia de años de negocios turbios y alianzas silenciosas. Pero a Daisy, ya no parecía importarle. Luca vino a visitarla. Cuando vio su frágil cuerpo y el goteo intravenoso en su brazo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Más tarde, cuando salí a buscar agua, él agarró el dobladillo de mi abrigo. «Papá, ¿puedes quedarte?» Me giré, me arrodillé para mirarlo a los ojos y le hablé con dulzura. «Luca, técnicamente hablando, solo nos conocemos como padre e hijo desde hace 20 días. No me reconociste como tu padre en ese entonces, y ahora no puedo llegar a verte plenamente como mi hijo. Porque mi hijo», dije suavemente, «todavía me espera en casa». No me di cuenta de que Daisy nos había seguido hasta el pasillo. Ella había escuchado cada palabra. Ella no dijo nada. Solo ofreció una pequeña sonrisa cansada. «Volvamos adentro», dijo. Esa noche, Luca durmió en la habitación lateral mientras yo saqué el sofá afuera. La puerta de la habitación del hospital donde estaba Daisy estaba entreabierta. Justo cuando me estaba quedando dormido, su voz cortó el silencio. «Te vas pasado mañana, ¿verdad?», murmuré un suave «sí». Un suave suspiro flotó a través de la puerta abierta. «Ryan, ¿me odias?». Me senté, dejando la pregunta flotando allí por un momento, dándole vueltas en mi mente. ¿La odiaba? Debería. Quizás alguna vez lo hice. Pero ahora, no pude evocar ese sentimiento. Porque ya no la amaba. «Daisy», dije con dulzura, «tu cáncer aún está en etapas intermedias. La familia Phipps cuenta con los recursos para brindarte la mejor atención posible. Si cooperas con el tratamiento, tienes una verdadera oportunidad.
Y Luca todavía te necesita. Ella no respondió. Me volví a acostar, intentando descansar, pero entonces lo oí, sollozos suaves y temblorosos que venían de su habitación. Ryan, tengo miedo, susurró. Podrías no irte, por favor. Cerré los ojos por un momento antes de sentarme de nuevo, mi voz tranquila pero firme. Daisy, te salvé la vida una vez. Y tú salvaste la mía. Que yo regrese ahora no se trata de venganza ni de culpa. Se trata de arreglar el mundo. Tienes miedo porque tu vida siempre ha sido tranquila. Nunca has sabido lo que es caer. Pero lo he hecho. Me caí de un muro de 30 metros de altura. Mis huesos se hicieron añicos con el impacto. Me rompí por completo. Pero Rachel se quedó a mi lado. Me ayudó a sobrevivir a ese infierno. Y ahora, ella todavía me está esperando. Ella me ama. Yo la amo. No podemos estar separados. El clima el día que salí era casi idéntico al día que llegué. Ayudé a Luca a empacar su mochila escolar, la cerré y lo acompañé hasta la escuela. En la puerta, me abrazó fuerte y me abrazó con fuerza. No te preocupes, papá, susurró. Yo cuidaré de mamá. Le revolví el pelo y observé cómo su pequeño cuerpo desaparecía en el patio de la escuela. De vuelta al hospital, los padres de Daisy ya habían llegado. Su madre no dijo mucho, solo ajustó la manta sobre las piernas de Daisy y me miró. ¿No pasarás por San Francisco?, preguntó en voz baja. ¿No te arrepientes? Negué con la cabeza. Han aceptado mi muerte y se han adaptado a la vida sin mí. Daisy se incorporó un poco y estudió mi rostro durante un largo rato antes de forzar una sonrisa. Ryan, dijo en voz baja, vete. Y sé feliz, ¿vale? Lo haré, dije. Tú también. Al llegar a casa, ni siquiera me molesté en ducharme. Me metí en la cama y los abracé a ambos. Rachel murmuró somnolienta, ¿has vuelto? Apreté su mano suavemente. Estás terriblemente tranquila para alguien cuyo marido desapareció sin garantías de que volviera a casa. Ella se giró hacia mí, me besó la nariz y luego la barbilla. Pero regresaste a casa, ¿no? Confío en ti. Me picaban los ojos. Una sola lámpara cálida iluminaba la habitación. Cama. Somos tres. Envueltos en los brazos del otro, como si el mundo exterior no importara.